A continuación presentaremos el módulo 2 titulado Políticas Públicas en la Educación, el proceso social del trabajo y la legislación venezolana, que forma parte del contenido programático del Diplomado en Formación para el Trabajo Liberador del Núcleo de Investigación José Luis Zambrano, adscrito al Centro de Estudios Sociales y Culturales de la Universidad Bolivariana de Venezuela y a la Escuela de Formación José Luis Zambrano de Mercal. El objetivo general del presente módulo es analizar el proceso social del trabajo en el marco de las políticas públicas educativas y laborales en Venezuela y la legislación venezolana a través del enfoque histórico, correspondiéndonos desarrollar el tema 2 titulado El proceso social del trabajo y la educación como práctica de liberación, estableciendo como objetivo identificar en el precepto social, político, jurídico y económico los deberes y derechos de los trabajadores y trabajadoras dentro del proceso social del trabajo y desde la educación emancipadora. Veremos las normativas sobre los procesos de formación y su vinculación comunitaria en la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras, partiendo de Paulo Freire en su obra Pedagogía del Oprimido, quien nos dice que el proceso de liberación es un parto y que ese parto es doloroso. Su explicación se fundamenta en que el hombre y la mujer que nacen de dicho parto, proceso de liberación, es un hombre nuevo y una mujer nueva. Hombre y mujer que solo son viables en y por la superación de la contradicción opresores oprimidos, que en última instancia es la liberación de todos. Esa superación, la contradicción de los actos y hechos presentes en nuestra realidad, es el parto que trae al mundo a este hombre y a esta mujer como nuevos, ni opresor ni oprimido, sino un hombre y una mujer liberándose. Por su parte, Enrique Dussel, en su obra Política de la Liberación, volumen 2, Arquitectónica, concibe como liberación la condición de posibilidad de la superación del conflicto. Por lo tanto, según Paulo Freire, la liberación no puede darse en términos meramente idealistas. Se hace indispensable que los oprimidos en su lucha por la liberación no conciban la realidad concreta de la opresión como una especie de mundo cerrado, en el cual se genera su miedo a la libertad, del cual no pueden salir, sino como una situación que solo los limita y que ellos pueden transformar. Es fundamental entonces que, al reconocer el límite que la realidad opresora les impone, tengan en este reconocimiento el motor de su acción liberadora. Ese reconocimiento tiene que ver con el proceso de ser conscientes de la realidad a partir de la práctica educativa, por lo que más que explicar la realidad es dialogar con las tensiones y contradicciones presentes en ella. Analizar nuestras acciones como actores sociales a partir de una reflexión crítica, como actores participativos, asumiéndonos críticamente como clase y a través de la praxis por el hecho de que ninguna realidad se transforma en sí misma, requiere de un poder decisorio, de una correlación de fuerzas y de un proceso de concienciación. Ese diálogo con las tensiones y contradicciones es fundamental para comprender el proceso social del trabajo, ya que el mismo, de acuerdo al artículo 25 de la Ley Orgánica, se favorecerá y estimulará desde el diálogo social amplio, fundamentado en los valores y principios de la democracia participativa y protagónica, en la justicia social y en la corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad, para asegurar la plena inclusión social y el desarrollo humano integral. Sin embargo, cuando hablamos de diálogo, no es enunciar que la esencia de la educación como práctica de liberación es la negociación o solución consensual de los conflictos, sino estudiar sus causas, el tipo de conflictos, la manera de sus soluciones, todo lo cual depende del análisis que realizaremos de la compleja estructura de la existencia política de nuestra realidad, partiendo del campo político. Es por ello que la pedagogía del oprimido, de acuerdo a Paulo Freire, es la pedagogía de los hombres y mujeres que se empeñan en la lucha por su liberación. Tiene sus raíces allí y debe tener en los propios oprimidos, que se saben o empiezan a conocerse críticamente como oprimidos, uno de sus sujetos. De acuerdo a lo anterior, la pedagogía humanista y liberadora tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van descubriendo el mundo de la opresión y se van comprometiendo en la praxis con su transformación.
El segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso permanente de liberación, con niveles de conciencia sobre compromiso y sobre corresponsabilidad. En el proceso social del trabajo, la liberación depende en gran parte de una clara conciencia crítica normativa, donde el sujeto se transforma en actor protagónico y participante del sistema económico de la nación, gracias a principios políticos que obligan el comprometer sus acciones a favor del pueblo, consciente de que su trabajo contribuye a la construcción del país y a la transformación del Estado. Y su praxis antidominadora hace entrar en crisis la hegemonía del orden político vigente y desencadena el proceso de liberación política en la construcción de nueva hegemonía, con una voluntad de vivir para cumplir con el principio de justicia social. De esta manera, el hecho social, en la medida en que se constituye además un proceso fundamental, pasa a ser considerado por la ley venezolana como un proceso social, el proceso social del trabajo, proceso de desarrollo nacional donde el Estado, con la participación solidaria de la familia y la sociedad, creará oportunidades para estimular el tránsito productivo de sus habitantes, desarrollando el artículo 3 de la Constitución Nacional y como promotor de la creación de las condiciones materiales, sociales e intelectuales requeridas para el desarrollo integral de la familia. El artículo 25 de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y de los Trabajadores establece como objetivo esencial el proceso social del trabajo, superando las formas de explotación capitalista, la producción de bienes y servicios que aseguren nuestra independencia económica, satisfagan las necesidades humanas mediante la justa distribución de la riqueza y crea las condiciones materiales, sociales y espirituales que permitan a la familia ser el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas y lograr una sociedad justa y amante de la paz. El artículo 24 se refiere a la concepción constitucional sobre el trabajo como proceso social fundamentado para alcanzar los fines esenciales del Estado. En correspondencia con ello, debe interpretarse que la participación en el proceso social del trabajo está en función de la construcción de relaciones de trabajo justas e igualitarias, de la producción de bienes y la prestación de servicios que satisfagan las necesidades del pueblo, generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población, consolidar la independencia y fortalecer la soberanía económica del país, con la finalidad de asegurar el desarrollo humano integral y una existencia digna y provechosa para la colectividad. Por su parte, el artículo 320 de la Ley Orgánica del Trabajo, de las Trabajadoras y Trabajadores, establece que el proceso social del trabajo constituye la fuente fundamental del conocimiento científico, humanístico y tecnológico de la nación, requerido para la producción de bienes y la prestación de servicios a la sociedad. La formación e intercambio de saberes en el proceso social del trabajo lo encontramos ampliamente explicado en el artículo 294, que concibe como formación colectiva, integral, continua y permanente la realizada por los trabajadores y las trabajadoras en el proceso social del trabajo, desarrollando integralmente los aspectos cognitivos, afectivos y prácticos, superando la fragmentación del saber, el conocimiento y la división entre las actividades manuales e intelectuales. Por su lado, el artículo 295 sostiene que la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y trabajadoras constituye la esencia del proceso social del trabajo, en tanto que desarrolla el potencial creativo de cada trabajador y trabajadora, formándolos en, por y para el trabajo social liberador, con base en valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz y respeto a los derechos humanos. Con respecto a la formación colectiva, el artículo 296 establece que dicho proceso formativo tiene como finalidad el pleno desarrollo de la personalidad y ciudadanía de los trabajadores y trabajadoras, para su participación consciente, protagónica, responsable,
solidaria y comprometida con la defensa de la independencia, de la soberanía nacional y del proceso de transformación estructural que nos conduzca a la mayor suma de felicidad posible, mayor suma de seguridad social y mayor suma de estabilidad política, elementos que encontramos en el objetivo histórico 2 del Plan para la Gestión Bolivariana y Socialista de la Patria, conocido como Ley Plan de la Patria. Estando relacionada esa formación colectiva, de acuerdo al artículo 498, con los consejos de trabajadores y trabajadoras y las organizaciones sindicales, como expresiones de la clase trabajadora organizada, quienes desarrollarán iniciativas de apoyo, coordinación, complementación y solidaridad en el proceso social del trabajo, dirigidas a fortalecer su conciencia y unidad para el trabajo liberador. Es allí que el proceso social del trabajo y la educación van interrelacionados a partir de un trabajo colectivo, donde encontramos que la organización de la clase trabajadora es importante desde un ámbito social, desde un punto de vista político para la generación de conciencia de clase, desde un punto de vista jurídico para el respeto y la garantía de los derechos de la clase trabajadora, y desde un punto de vista económico para la garantía del desarrollo productivo de nuestra nación, cumpliendo así con los fines esenciales del Estado en el precepto de que la educación y el trabajo son los elementos para lograr dichos fines. Con esto culminamos el módulo 2 de políticas públicas en la educación, el proceso social del trabajo y la legislación venezolana, a efectos de poder evaluar el proceso social del trabajo y la educación como práctica de liberación, cumpliendo con el objetivo de identificar desde un punto de vista social, político, jurídico y económico los deberes y derechos de los trabajadores y trabajadoras dentro del proceso social del trabajo y desde la educación emancipadora.